100 años de la Revolución Rusa, ese es el tema hoy en la mesa de los viernes con Ana Ribeiro, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo y Mauricio Rosenkopf. ¿Qué clase de ruso sos? No lees la palabra de vuelta porque hoy está muy inspirado. Pero hay un dato interesante a incorporar acá. El ruso supo ser comunista. ¿O no? Mira, eso pesa, tiene que incorporarse a esta discusión que estamos teniendo. ¿Y a Juan cómo lo definimos? También. Marxista. Juan siempre dice que es marxista. Ahora marxista. Bueno, Ana Ribeiro estaba pidiendo la palabra. Todos estaban pidiendo la palabra. Sí, yo quería retomar. Pero vos me hiciste una pregunta, yo te la puedo contestar. Podés contestarla. Dijiste que sí. Dale, primero Ya Mauricio, la después contestaste. yo. Mi viejo hizo la guerra del 14 al 18 en el ejército polaco, pero también hizo la del 18 al 19, que eran los cosacos del ejército rojo que estaban en Polonia. Combatió y tiene anécdotas con ellos, cómo cargaban y el miedo que metían y todo eso. Y el viejo era bolche. Entonces, claro, yo me formé y me eduqué en eso. Y cuando salgo de la cana y estaban en el hogar de ancianos y después una conferencia de prensa que hicimos en conventuales, el viejo que nunca... Ya hacía tiempo que no eras bolche. Que nunca me dijo nada en las visitas, en las pocas visitas que tuvimos. Entro ahí, estaban acostados los dos, mi vieja me hace la pregunta histórica de las madres, me mira así y me dice, hacía 5 años que no me veía, me dice, ¿comiste? Y el viejo, yo estaba con los compañeros, me hace con la mano, golpea la cama para que me siente ahí. Yo voy, me siento, lo miro, el viejo tenía problemas del corazón, dificultades. Y entonces me dice, bueno, ahora que saliste, me vas a contestar, ¿qué diferencia hay entre comunista y Tupamaro? Entonces yo lo veo al viejo cansado y le digo, mira viejo, los tupas somos los bolches. Entonces el viejo mira para el costado, sonríe y dice, y ellos son los tupas. ¿A quién habrá salido Bueno, yo quería retomar exactamente en el punto en que Gonzalo dijo, las revoluciones por sus frutos se conocen, ¿no? Y hizo una frase muy condenatoria. Y yo dije, hay otro fruto. Y luego lo puso en escena, ese fruto así, la manzana rozagante, el ruso la puso sobre la mesa. Porque lo que hizo fue eso que simbólicamente encarnó la Revolución Rusa desde 1917 en adelante. Y es el reclamo de un poder para los que no tenían poder y la invocación permanente en política de los más débiles. Yo creo que eso ha recorrido Occidente y ha sido, creo que lo más importante. Si tengo que pasar una raya y decir, bueno, ¿qué quedó de esta revolución que, como todos sabemos, cometió los excesos que cometió? Palmira, una de nuestras oyentes, manda un mail largo, pero empieza diciendo, a mi humilde entender, la Revolución Rusa marcó un cambio de época, el comienzo de nuevos paradigmas. Es verdad. Exactamente. Luego, el ruso dijo... Juan dice que no, claro, Juan dice que no. Luego el ruso recordó el hambre, la situación, había que abrir los graneros. Y en su desarrollo, esa revolución abrió los graneros, pero en su planificación de la economía, en sus cambios, en su reconversión, provocó las hambrunas más terribles de las que se tiene memoria. 20 millones de muertos por hambruna. Ahora, yo también quiero invocar a mi padre, que era, como siempre lo he contado, ya me deben haber escuchado esto varias veces, blanco, absolutamente blanco y fanático, ¿no? Entonces, siempre, cuando yo, década del 70, con militancia estudiantil, y él veía la efervescencia política del país, siempre me planteaba lo mismo. ¿Por qué no hay un partido comunista en Rusia y sí hay un partido blanco en Rusia y sí hay un partido comunista en Uruguay? Date cuenta, Carmencita, me decíamos, muy abrasilerado como era, date cuenta, Carmencita, que eso es criminal. O sea, mi padre la internacionalización de la clase obrera no la podía entender. Y era Blanco de Herrera, no era Blanco de Wilson, era Blanco de Herrera mi padre. Sin embargo,
venía felicísimo con una revista bajo el brazo. Me decía, mirá qué cosa más preciosa esto. Y la cosa más preciosa era la revista Unión Soviética que compraba en el ómnibus y que lo convencía, absolutamente sin ningún esfuerzo, de la maravilla de la cultura rusa, el ballet, la música, el teatro. Y no se daba cuenta del choque que había en eso que él hacía, ¿no? Entonces hay un poder de invocación simbólica que, más allá de los errores, tiene que ser visto como un fruto muy importante, que conmovió el mundo. No sé si cambió paradigma solo por eso. Los cambios son siempre tan complejos, no me gusta nunca adjudicarlos a una sola causa, pero que es una causa importante de los cambios, creo que sí. Yo quería hacer una aclaración, sí, antes de que Juan patee el penal. Sí. ¿Si es posible? Porque en mi intervención fui, por motivo de tiempo, crítico con la Revolución Rusa e incluso con todas las otras revoluciones, y parecería ser que estoy en contra de que hayan sucedido. Y como decía, el ruso planteó bien cuál era la situación en la Rusia zarista, y Ana elaboró sobre eso. Yo creo que estas revoluciones aportaron enormes beneficios a la humanidad, cambiaron paradigma, cambiaron forma de pensar, llevaron adelante una concientización sobre los derechos de las personas, la necesidad de que las sociedades combatan a la pobreza, los derechos de los trabajadores. Creo que han tenido cosas muy positivas. Lo que sí estaba diciendo es que las revoluciones marxista, leninista, estalinista, en este caso, fueron muy crueles. Lo fue también todas las revoluciones basadas en... Ese es todo un punto, ¿no? Tú decís, una revolución como esta aportó a la humanidad. Aporta bla, 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 porque hizo pensar. Pero una cantidad de gente que la padeció. Bueno, terrible. Es decir, 20 millones en China de hambre murieron 32 millones de personas. Es decir, fue cruelísimo, pero al mismo tiempo son ideas que mueven. No olvidemos que vivimos en un mundo muy, muy injusto, con enormes diferencias entre la gente y concentración de riqueza. Entonces, todas estas ideas remueven el escenario. Y yo creo que son positivas. Pero si tengo que analizar particularmente las revoluciones que se inspiran en el marxismo-leninismo, tengo que decir que los resultados fueron también, en todos los casos, regímenes autoritarios que instauraron el miedo para controlar a la población. Perdón, breve, y sé que le toca a Juan, perdón. Sabes que le toca a Juan, pero hablas igual. Sí, hoy es mi cumpleaños. Hay una cosa que creo que no hemos dicho, ¿no? Esa búsqueda de lo justo y esa defensa de los más débiles fue hecha en nombre de un colectivo que se situaba por encima del individuo. Y creo que eso es el cerno de la cosa. Porque en definitiva, las desigualdades se demostraron que no son, por lo menos, posibles de eliminar por completo, bajo ninguno de los regímenes. Y en última instancia, la defensa del individuo frente a un colectivo que se invoca toda la razón y que se autoproclama el centro y la bondad encarnada, eso resultó ser lesivo. En definitiva, creo que ese punto es el que debemos considerar, ¿no? Colectivizar todo, igualar todo, que el individuo sea nada comparado con ese colectivo que encarna una clase, un horizonte. Eso fue letal. Juan, ahora sí. Yo te voy a tener que hacer telegrama, pues nada más, porque tengo muchas cosas para decir. No, dale, lo importante tenés tiempo reservado. Lo importante de la Revolución Rusa fue lo que dejó. Y lo principal que dejó es su fracaso. Es decir, la pregunta que hay que responderse es ¿por qué fracasó la Revolución Rusa? Más allá de todas las brutalidades y las cosas que hicieron, hay razones de fondo por el cual fracasó. Es decir, en otras palabras, ¿por qué la Unión Soviética restauró el capitalismo? Y la respuesta es tan simple como evidente. Porque la Unión Soviética nunca dejó de ser capitalista. Todos eran asalariados del Estado. Es decir, y esto fue lo principal, porque lo que caracteriza al modo de producción capitalista es que el trabajador es asalariado. Y no importa nada si el patrón, si el dueño de los medios de producción es el Estado o es un particular. Es decir, el Uruguay lo demuestra. Es decir, no hay ninguna diferencia en la clase obrera de los trabajadores estatales de los trabajadores privados. No hay ninguna diferencia, excepto algunos privilegios de los estatales, ¿no? Es decir, que en definitiva ahí está el error de concepto. Es decir, destruir el capitalismo
es destruir el trabajo asalariado. Y eso no puede ocurrir por la voluntad de un partido, de una élite, y ni siquiera por la fuerza ni por las balas. Eso puede ocurrir, como siempre lo dijo Marx, porque el capitalismo encuentre su sepulturero, si no tenga más oportunidad de hacer cosas buenas. Y quiero repasar algunas cosas, que es los intentos que hubo de corregir. Es decir, dentro de las revoluciones comunistas hubo intentos de darse cuenta de que eso estaba mal. El primer intento, ya lo mencionó Russo, fue la NEP, la nueva política económica. Cuando Lenin se dio cuenta de que esa organización de los soviets no iba para ningún lado y empezó a restaurar algo que se llamó capitalismo de Estado, ¿no? Y por supuesto, cuando Lenin se murió, Stalin mató al capitalismo de Estado y al creador y al ideólogo Kondratiev del capitalismo de Estado, que era uno de los más grandes economistas del siglo XX. En 1985, Gorbachev intentó la perestroika, porque se dio cuenta de que eso tampoco caminaba. La Unión Soviética se estaba atrasando, estaba quedando atrasada, no podía satisfacer las necesidades básicas, pero llegó tarde. ¿Y qué es lo que sucedió? Que hoy Rusia es un país fracasado, a pesar de que tiene un enorme armamento. Lo único que le queda es la potencia militar esa loca que hicieron con el esfuerzo, con el sacrificio económico de todo un país, ¿no? Pero es lo único que queda, porque como potencia económica no es nada. Hoy sabemos que China siguió un camino distinto, y eso es muy importante, porque China empezó las reformas no en 1985, sino en 1978. En 1978 Deng restauró, liberó la forma, hizo una NEP exitosa. Y hoy sabemos también que China había tenido brotes capitalistas muy importantes, porque la revolución cultural de Mao en 1966 era porque veía brotes capitalistas en China y quería frenarlos. Por supuesto, fue un gran fracaso, no pudo frenarla. La prueba está que esa revolución que fue a sangre y fuego en 1966, la revolución cultural de 1966, no logró parar eso, que 12 años después se empezara a restaurar el capitalismo en China. Y Vietnam siguió el ejemplo chino y se convirtió en un país pujante capitalista como es hoy. En otras palabras, señores, tal como dijo Carlos Marx, el capitalismo, y Lenin y Engels, el capitalismo no se va a destruir si no se destruye el trabajo asalariado. Y eso no va a ocurrir por la fusión de los iluminados, ni por la fuerza, ni por los fusiles, ni por la guerra, ni por las revoluciones, sino cuando el modo de producción se agote. Y eso está por ocurrir. Cuando el modo de producción capitalista se agote, y eso está por ocurrir, terminaba diciendo Juan, y dejó a muchos, supongo, intrigados. ¿Vas a explicar mejor eso? No, lean todas las cosas que he escrito por otros lados. Explicarlo, pero por lo menos ponerle fecha. En la segunda mitad de este siglo empieza a tener problemas el capitalismo. Bueno, cantidad de mensajes de oyentes tengo. Antes de la pausa leo dos. Uno, el de Raúl de Mercedes. El comunismo es un oxímoron, para liberar te subyuga. Y otro, el de Marrón del Estadio, que dice que entre Lenin y Stalin sumaron 15 millones de muertos, seguido de persecuciones a la cultura, a Isadora Duncan, a Kandinsky, tratando de instaurar el execrable y autoritario realismo socialista.